Buenas, bienvenidos a mi canal, yo soy Galina Ann y hoy vamos a tratar la historia de Jill Valentine, uno de los personajes más emblemáticos de la franquicia Resident Evil. Cabe mencionar que la temática de este video fue votada por los colaboradores del canal que están afiliados a través del sistema de membresías. Realmente no tenemos mucha información de Jill Valentine anterior a sus 18 años, pero sabemos que la joven nació en Estados Unidos un septiembre de 1974, mestiza entre un padre japonés y una madre japonesa. Al cumplir 18 años, antes de unirse a STARS, nuestra querida Jill decidió servir al ejército de los Estados Unidos, donde mostró un excepcional despliegue de habilidades desactivando bombas, consiguiendo de este modo llamar la atención de sus superiores, quienes la reclutaron para la élite de la Fuerza Delta, un cuerpo especializado en operaciones antiterroristas. Aquí Jill desarrolló una puntería excepcional y fue partícipe de grandes y heroicas operetas. Para 1996, Jill ya había sido reclutada por Albert Wesker en STARS, una unidad especial fundada bajo la jurisdicción de la policía de Raccoon City. No obstante, STARS se encontraba esparcido por todo Estados Unidos, pero lo que nos interesa a nosotros es la división Alpha de Raccoon City, que es a la que Jill perteneció como experta en defusión de bombas. En este cuerpo, Jill forjó estrechas relaciones con figuras como Chris Redfield, Barry Burton y su capitán Albert Wesker. Aquí haremos un pequeño salto cronológico hasta 1998, año en el cual comenzaron a salir a la luz casos de asesinato y canibalismo, principalmente atribuidos a ataques de perros y osos en las afueras de Raccoon City alrededor del mes de mayo. El aumento de víctimas se hizo notar en las montañas Arklay, que es donde fue enviado el equipo Bravo un 23 de julio cuando STARS finalmente decidió tomar cartas en el asunto. Este equipo perdió el contacto con el equipo Alpha y con el departamento de policía por razones desconocidas, de modo que el equipo Alpha, en compañía de nuestra querida Jill, fue enviado a la noche siguiente. Fue un terrible 24 de julio que se cobró su primer víctima del equipo Alpha, Joseph Frost, quien fue destrozado a merced de perro zombie Cerberus. Esto obligó al resto del equipo Alpha a huir, ya que el forro de Brad Vickers, cegado por el miedo, elevó el helicóptero y abandonó a sus compañeros a su suerte. Mientras los jóvenes huían por sus vidas, Albert Wesker llevó a sus hombres desesperados por encontrar refugio a la mansión Spencer. Una vez dentro, con Chris Redfield misteriosamente desaparecido y ante los sonidos de disparos que se escuchaban en las lejanías, con el permiso de Wesker, Jill decide adentrarse con Barry en las profundidades de las instalaciones, pero sin lograr encontrar a Chris y ahora con Wesker también desaparecido, Jill y Barry deciden cubrir más terreno operando por separado. En cierto punto, Jill se topa con Richard Aiken, quien había sido mordido por una enorme serpiente. Esta decide salvar su vida consiguiéndole medicina, pero más tarde, en un acto heroico, el joven sacrificó su vida para salvar a nuestra protagonista de la misma serpiente gigante. En este punto, Jill se vio forzada a sobrevivir a toda clase de amenazas biológicas, decenas de zombies, tiburones, hunters, a plantas gigantes, etc. Cuando Jill finalmente logró reencontrarse con Wesker, este insinuó que Barry estaba actuando de forma sospechosa y luego ambos se separaron. ¿Qué manía tiene esta gente de separarse tanto? Más tarde, Jill se topó con Enrico, del equipo Bravo, quien estaba gravemente herido. Enrico le preguntó si estaba sola para luego confesarle que había un traidor en STARS y que estaban todos acabados porque habían caído en la trampa de Umbrella, pero antes de que terminara de hablar, fue asesinado por un tercero. Sugestionada por todo lo que aconteció en la mansión y por los intercambios sospechosos que Jill había escuchado de Barry en su radio, la joven decidió increparlo más adelante. En respuesta, este le apuntó con su arma de inmediato. No obstante, fue rápidamente desarmado por Jill antes de que intentase algo, e instantes más tarde, la acalorada discusión fue interrumpida por una mujer que había sido secuestrada por Umbrella, una víctima de los reiterados experimentos a los que fue sometida. Como de costumbre, ella, Lisa Trevor, se encontraba deambulando por la mansión buscando a su madre, cuando de pronto se topó con los miembros de STARS y los encaró. En este momento, canónicamente, así que no me rompan las pelotas, Jill decide devolverle el arma a Barry y este la protege. Tras revelarle el cadáver de su madre, Lisa finalmente comete
Jill recobró la confianza en Barry y ambos se separaron otra vez. Y más tarde, finalmente, en el laboratorio secreto, se revela que la familia de Barry estaba bajo amenaza por Wesker y que todo el tiempo él se vio obligado a seguir sus órdenes en contra de su voluntad, ya sea eliminando evidencia o tendiéndole trampas a los Stars. Paralelamente, Wesker se encontraba activando el ejemplar Tyrant T-002. Aquí se revela que los miembros de Stars habían sido llevados a la mansión Spencer para probar las armas biológicas contra profesionales. De este modo, el Tyrant T-002 es liberado luego de que Barry se redimiera y de que Wesker fuese su primer víctima, haciéndonos creer que había muerto a manos del Tyrant. No obstante, el susodicho revivió en la madrugada del 25 de julio gracias al virus prototipo que le había dado William Berkey. Finalmente, Jill Valentine, junto a unos pocos sobrevivientes como Chris, Barry y Rebecca, lograron sobrevivir tanto al Tyrant como a los horrores de la mansión gracias al trabajo en equipo y a Brad, que los fue a recoger. Pasaron 2 semanas desde el llamado El incidente de la mansión. Las heridas de Jill habían sanado, pero su corazón no. Su mente era castigada a diario por el horror que le tocó experimentar junto a sus compañeros en esa mansión, que fue donde, según los archivos de Resident Evil, por primera vez la joven había mostrado debilidad, nervios, exasperación y un profundo miedo. Luego del incidente, cada vez que cerraba los ojos, veía zombies comiendo gente y escuchaba los alaridos de sus compañeros caídos. Tras lo acontecido en la mansión, los miembros de Stars que sobrevivieron no se quedaron de brazos cruzados y acudieron al jefe de policía Brian Irons para lanzar una investigación para desenmascarar a Umbrella, pero lamentablemente Irons estaba comprado por la compañía multimillonaria bajo las órdenes de monitorear los movimientos de los Stars, además de impedirles toda oportunidad de lanzar una investigación. Como si esto fuese poco, ni siquiera los propios compañeros de los sobrevivientes les creían. A pesar de que Jill y Chris intentaron presionar a su jefe una vez más, no tuvieron éxito. Además, cualquier prueba incriminatoria que pudiese poner en la cuerda floja a Umbrella ya había sido volada por los aires junto a la mansión Spencer. Esto llevó a los sobrevivientes de Stars a investigar la sede de Umbrella que se encontraba en Europa. Chris se marchó de inmediato. Barry aseguró a su familia en Canadá para unírsele más tarde, y la pobre de Jill tomó la sabia decisión de quedarse en Raccoon City durante un mes aproximadamente para realizar investigaciones en el complejo subterráneo de Umbrella, pero esta fue interrumpida cuando un 27 de septiembre de 1998 el virus T estalló y la ciudad se convirtió en un infierno. Los suministros de agua habían sido contaminados y las calles se encontraban ahora infestadas de muertos vivientes sedientos de sangre y carne. Jill sintió un gran pesar por la situación y odió admitirlo, pero la única opción que le quedaba para sobrevivir era escapar de la ciudad, de modo que sus planes eran escapar lo más rápido posible y dirigirse a Europa para reunirse con Chris y los demás miembros de Stars. Armada con su Samurai Edge, Jill se refugió en un almacén de forma temporal, donde se topó con otro sobreviviente, el novelista Dario Rosso, quien había presenciado a su hija ser devorada por zombies. Jill intentó incitarlo a que abandonara la ciudad, pero el hombre estaba aterrorizado e histérico, por lo cual la joven no tuvo más opción que dejarlo atrás. En este punto, Jill necesitaba hacerse con un arma decente para sobrevivir abriéndose paso por la ciudad, lo cual la llevó a la comisaría, pero en el camino se topó con otro miembro de Stars, el cobarde de Brad Vickers, sí, el forro que los había abandonado. Arre, seguía con eso la mina. Brad advirtió a Jill sobre una monstruosa bestia que estaba cazando a los Stars, y más tarde fue víctima de la misma, el mismísimo Nemesis. Al ver al imponente Nemesis por primera vez, Jill no pudo evitar recordar al Tyrant al que se tuvo que enfrentar en la mansión meses atrás. Al mismo tiempo, el cuerpo inerte de Brad estaba en el suelo, y Jill, quien reconocía que a pesar de que los abandonó, volvió más tarde para salvarles la vida, se llenó de ira, pero su lado racional le dijo que no era rival para hacerle frente a esa bestia en ese momento, de modo que se adentró en la estación de policía sin pensarlo 2 veces. Quienes una vez fueron sus amigos y colegas en la estación de policía, ahora eran zombies. Una vez dentro de la oficina de Stars, Jill escuchó una transmisión por radio policial perteneciente a un hombre llamado Carlos, quien pedía refuerzos desesperadamente.
Jill se maldijo internamente por no poder ayudar en lo que se le solicitaba, y tan pronto como bajó por las escaleras, allí estaba Némesis. La capacidad de la bestia para empuñar un arma del calibre de un lanzamisiles FIM-92 Stinger sorprendió a la joven, quien no tuvo más opción que abandonar la comisaría lo antes posible. Llegando al centro de la ciudad, a la lejanía, escuchó sonidos de disparos, los cuales la condujeron a un restaurante donde se encontró con Carlos Olivera, quien argumentó ser un miembro de la VCS, contratado según él para ayudar a los sobrevivientes de la ciudad. A Jill no le hizo ninguna gracia escuchar que era un agente de Umbrella, pero sin tiempo de indagar, ambos fueron emboscados por Némesis. Más tarde, Jill increpó a Carlos por ser un peón de la corrupta farmacéutica, ya que se trataba de la corporación que había causado ese desastre, pero el joven argumentó que solo era un mercenario que había sido contratado para ayudar civiles. Jill, por su parte, no se terminó de tragar lo que acababa de escuchar, y justo en ese momento el joven mercenario le ofreció reunirse con su equipo en el tranvía que se encontraba cerca del ayuntamiento para escapar, para luego marcharse sin darle tiempo a contestar. Tras meditarlo un rato, Jill presintió que tal vez debía confiar en él, considerando que pudo escapar anteriormente gracias a su ayuda, de modo que se dirigió al tranvía donde yacía un hombre herido, Víctor Mikhail, de quien se compadeció. Carlos y otro miembro de la VCS, Nikolai, se encontraban en el vagón delantero. Nikolai se negó a cooperar con Jill luego de que se enteró de que era un miembro de STARS. Carlos intervino de inmediato, argumentando que la ayuda de Jill era necesaria, y finalmente Nikolai accedió a trazar un plan que consistía en reparar el tranvía averiado para atravesar ciertas áreas peligrosas de la ciudad para llegar al área de evacuación, donde los recogería un helicóptero. En una gasolinera cercana, Jill se encontraba recogiendo algunos materiales para el tranvía, cuando de pronto escuchó una enorme explosión que venía del garage. Intentó ayudar a Nikolai, pero no había modo de que alguien sobreviviera a esas abrasadoras llamas. Y más tarde, luego de presenciar cómo Carlos se vio obligado a acabar con un compañero que apenas se había convertido, el tranvía ya estaba arreglado y solo tenían que ir por los sobrevivientes antes de partir. El corazón noble de Jill hizo que regresara por el novelista aterrado que se había encontrado escondido en el almacén, pero este ya había sido asesinado. Tras tener que enfrentarse a varias amenazas biológicas, incluido Némesis, Jill se las arregló para volver al tranvía donde se reunió con Carlos, quien luego de enterarse de que Nikolai había muerto en la gasolinera, puso en marcha el vehículo. De pronto escucharon los gritos de Mikhail. Némesis había irrumpido en el vagón y los disparos de Jill no le hacían ni un rasguño. Mikhail le ordenó a Jill y a Carlos que se largaran, y antes de morir a manos de Némesis, se voló en pedazos con una granada. Jill y Carlos supieron de inmediato lo que había sucedido tras escuchar la explosión. Mikhail se había sacrificado para protegerlos, y de pronto se dieron cuenta de que el tranvía no respondía a indicaciones. El tranvía estaba totalmente fuera de control y acabó estrellándose en el lateral de la torre del reloj. La campana de la torre sonó en la oscuridad y el helicóptero de evacuación apareció, pero justo cuando Jill suspiró aliviada, el helicóptero había sido volado en pedazos por Némesis, quien lo derribó con su lanzamisiles. Pero Némesis no los dejó en paz sin antes herir a Jill con uno de sus tentáculos. Carlos quedó inconsciente y la joven no tuvo más remedio que hacerle frente a la infernal bestia para que se retirase. Ahora Jill había sido infectada por el virus T, y de inmediato la agente de STARS comenzó a temblar de miedo mientras su cuerpo, entumecido, lentamente se desplomaba en el suelo. Carlos recobró la conciencia y decidió no dejar a la muchacha a su suerte. Las escenas de sus valientes camaradas que lo habían salvado en más de una ocasión comenzaron a pasar por su mente, y el joven prometió encontrar una cura para Jill. La llevó a una capilla que estaba asegurada y se dirigió al hospital, donde se enteró a través de unos documentos de que se había estado trabajando en una cura, lo cual le dio esperanza para salvar a Jill, y esto fue lo que sucedió. Tras estar inconsciente durante 2 días aproximadamente, la joven ya se había recuperado. En su camino buscando una vía de escape, Jill encontró unos valiosos documentos en una pequeña casa que había junto al cementerio del parque. La agente descubrió que Némesis era un arma biológica creada para eliminar a todos los miembros de STARS. De ese modo comprendió por qué Nikolai no quería cooperar con ella. Afuera de la habitación, de hecho, se encontraba Nikolai, quien le reveló que su misión era distinta a la de los otros mercenarios.
sanitarios. Su tarea era supervisar la extensión de los daños que había ocasionado el brote del virus en la ciudad, pero la conversación fue interrumpida por un fuerte estruendo. Nikolai huyó y Jill tuvo que arreglárselas para sobrevivir a un gusano gigante, y más tarde, cuando la joven estaba cruzando un puente colgante, adivinen quién apareció. Sin alternativa de escapar o enfrentarlo, Jill apretó los dientes y saltó al río desde el puente. La corriente del río arrastró su cuerpo hasta las puertas de una fábrica abandonada, casualmente infestada por zombies. Por suerte, Carlos estaba allí y le salvó la vida, pero sin tiempo de conversar, Carlos le informó que los militares iban a lanzar un misil nuclear para volar la ciudad entera como medida de prevención para que el virus no se esparciera más. En este punto, Jill y Carlos decidieron separarse y cada uno buscó por su lado alguna ruta de escape. Jill se abrió paso hasta la sala de eliminación de residuos de Umbrella, donde acabó con Nemesis, y Carlos, rehusado a perder la esperanza, solicitó ayuda por radio, y alguien que decía estar buscando a Jill Valentine accedió a efectuar un rescate. De inmediato, un helicóptero pilotado por ni más ni menos que Barry aterrizó en el lugar y el par logró escapar de la ciudad antes de que fuese abrazada por la explosión del misil que impactó instantes luego de que abordaran el helicóptero. Mientras miraba la explosión por la ventanilla, Jill, consumida por la ira, juró destruir a Umbrella. Tras huir de la ciudad, Jill no perdió el tiempo e intentó reunirse con Chris en Europa, pero su escondite estaba vacío y todo lo que había quedado de él era su cuchillo. No obstante, la joven sabía que Chris estaba vivo. De hecho, se encontraba en la isla Rockford, ya que había acudido en ayuda de su hermana, quien había sido secuestrada. Algunos años más tarde, en febrero del año 2003, el dúo finalmente se reunió en Europa. Ambos se unieron a la unidad de respuesta a peligros biológicos y recibieron reportes de ataques de perros zombies en un pequeño poblado ruso llamado Matsed, el cual estaba infestado de zombies. El par logró encontrar a una pequeña sobreviviente llamada Anna, cuyo padre trabajaba para Umbrella en unas instalaciones que se hacían pasar por una planta química en ese mismo país. Tras un breve encuentro con Wesker, quien escapó al día siguiente, Chris y Jill irrumpieron en las instalaciones y se vieron obligados a luchar contra toda clase de amenazas biológicas, confirmando que en efecto se trataba de Umbrella. Más tarde, Sergei Vladimir se reveló como el creador de Talos, la nueva arma biológica de Umbrella a la que se tuvo que enfrentar el dúo, la cual derrotaron, pero con el amargo sabor en la boca de no haber podido hacer lo mismo con Wesker. No obstante, tras estos sucesos, se eliminó todo lo que quedó de lo que resultó ser la última base de operaciones de Umbrella. Se expusieron todas las artimañas de la corporación públicamente y tanto el FBI como el gobierno ruso decidieron colaborar para encontrar a Oswald Spencer, propietario y cofundador de la caída corporación, quien se encontraba prófugo. Sin embargo, la caída de Umbrella en el año 2003 no significó el fin del bioterrorismo. Jill y Chris estaban más entregados que nunca a su causa en contra del bioterrorismo y se convirtieron en 2 de los 11 fundadores de la BSAA, o en español, la Alianza para la Evaluación de Seguridad contra el Bioterrorismo. En este periodo, una organización bioterrorista llamada Il Veltro, liderada por Jack Norman, cometió un cruento ataque bioterrorista en la ciudad de Terra Gricia, la cual, al igual que Raccoon City, fue volada en pedazos por la FBC, o en español, la Comisión Federal Antiterrorista. Aproximadamente un año más tarde, Clive O'Brien, líder de la BSAA, decide enviar a Jill junto a su compañero Luciani Parker a investigar unas playas, cuando de pronto son notificados a través de una llamada de emergencia que se había perdido contacto con Chris y su compañera Jessica. Como la última señal de ambos se había perdido en el océano, Jill y su compañero decidieron ir en su búsqueda, y en esas coordenadas encontraron un crucero llamado Queen Zenobia, el cual abordaron. Rápidamente detectaron armas biológicas, y en cierto punto Parker y Jill fueron víctimas de una trampa cuando se les hizo creer que Jill estaba aprisionado en una de las habitaciones. Un gas somnífero los dejó inconscientes, mientras que al mismo tiempo Chris y Jessica, quienes se encontraban investigando en las montañas nevadas del aeropuerto Valcoy, no sé cómo se pronuncia, recibieron una llamada de emergencia de O'Brien, donde también se les notificó que tanto Jill como su compañero Parker habían desaparecido en el Mediterráneo. De este modo, el dúo emprendió una misión de rescate.
rescate. Más tarde, aún en el crucero, Jill despertó y junto a su compañero se toparon con un miembro de la FBC que actuaba de forma sospechosa. Y aún más tarde, Jill, su compañero y la BSAA entera se enteran a través de una transmisión que los planes de la organización bioterrorista Ilvectro eran contaminar una quinta parte de las aguas del planeta. Jill y Parker se dispusieron a reparar la antena del barco para notificar a la BSAA. Más tarde se revela que el terrorista que había engañado a Jill y a Parker en el barco era desde luego el agente de la FBC, Raymond Bester, quien fue silenciado por la compañera de Chris antes de que se destapase la conspiración que había detrás de todo lo que estaba sucediendo, o lo que él sabía al menos. Sin tiempo para contar la verdad antes de morir, Chris y Jill volvieron a trabajar juntos para buscar el laboratorio que se encontraba en las instalaciones del crucero para impedir que el virus contaminase el mar, dejando a Jessica y a Parker por su lado. Chris y Jill, por su parte, finalmente pudieron neutralizar el virus T-Avis, así como también escapar del crucero antes de que volara en pedazos. Y también lograron derrotar al líder de Ilvectro, quien se transformó en un bow, y expusieron a Morgan Lansdale, quien fue en verdad la mente maestra que estuvo detrás de la tragedia de Terra Gricia y de todo lo que pasó en Resident Evil Revelations, básicamente. Si quieren que explique bien los sucesos de este título, díganmelo en los comentarios para hacer un video aparte. Si no, vamos a estar hasta el año 2048. Volviendo con Jill, un año más tarde, en el 2006 para ser exactos, la BSAA había recibido información acerca del paradero del fundador de Umbrella, Oswald Spencer. Desde los cuarteles europeos de la BSAA se le ordenó a Chris y a Jill capturarlo, y el par aceptó la misión con la esperanza de encontrar pistas que los llevasen a Albert Wesker. Una vez dentro de la mansión de la familia Spencer que se encontraba en Europa, Chris y Jill, adivinen, sí, enfrentaron armas biológicas sin mayores problemas y lograron resolver todos los puzzles que finalmente los llevó ante ni más ni menos que Wesker, quien se les había adelantado y ya había eliminado a Spencer luego de enterarse de la verdad. Wesker, sediento de venganza, atacó al dúo con rabia, superándolos en fuerza y destreza, al punto en el cual no eran capaces de hacerle ni un rasguño. ¿Cómo se los resumo? A Jill la cagaron a golpes y cuando Chris estaba a punto de recibir el golpe de gracia, sin pensarlo dos veces, Jill decidió sacrificarse para salvar a su querido compañero. Embistió a Wesker y consiguió tirarlo por la ventana, condenándose a un futuro incierto que probablemente implicaría su propia muerte, cosa que sabemos que no va a pasar porque todavía queda como un cuarto de video. La BSAA buscó el cuerpo de Jill durante 3 meses, pero este no apareció y Jill fue declarada muerta el 23 de noviembre del 2006. No obstante, Chris se negó a aceptar la muerte de su compañera y rápidamente se convirtió en el agente de la BSAA con el historial de misiones más amplio en su carrera, todo con el fin de encontrar a Jill. Lo que pasó en verdad es que Wesker, como era de esperarse, sobrevivió y sometió a una Jill malherida a un tratamiento médico para luego criogenizarla con el fin de convertirla en su conejillo de indias para sus experimentos. Mientras Jill estaba criogenizada, Wesker descubrió que habían remanentes del virus T en su cuerpo, cuando 8 años atrás ella había sido infectada por Némesis. Bien, resulta que el virus no fue eliminado, sino que quedó en un estado latente y todos los años en los que Jill cargó con el virus T la habían provisto de un sistema inmunológico prodigioso que protegía su cuerpo con anticuerpos puros e inalterables. De este modo, Albert Wesker decidió mantenerla viva, ya no para usarla como sujeto de experimentos, sino para el desarrollo de un nuevo virus llamado Uroboros. Wesker perfeccionó este virus peligrosamente mortal con los anticuerpos de Jill para bajar su peligrosidad. Paralelamente, Wesker usó 2 neuronas y finalmente encontró utilidad para Jill. Decidió utilizarla como un peón más en el tablero, administrándole un fármaco llamado P30, con el cual los pacientes no solo eran dotados con fuerza sobrehumana, sino que los inducían en un estado de vulnerabilidad en el cual acatarían órdenes como fieles sirvientes. Esto sucedió con Jill, a quien, por si fuera poco, se le implantó un dispositivo en su pecho que la dopó constantemente, ya que los efectos del fármaco tenían poca duración.
comunicación. Cuando Jill redujo a Chris, este le imploró que recordase quién era, lo cual hizo que Jill volviera en sí misma durante unos instantes. No tanto por las palabras de Chris, sino porque el efecto del fármaco estaba cesando. Sin ánimos de perder tiempo, Wesker le administró otra dosis y se marchó para dejar a Jill peleando contra el dúo, el cual ya se había percatado de que debían extraerle el dispositivo para salvarla, cosa que finalmente lograron. Tras estos eventos, Jill confesó que fue consciente de sus actos todo el tiempo, expresando cuánto lo sentía. Chris se rehusó a dejarla sola, pero Jill logró persuadirlo para que acabase su misión, ya que ella se encontraba muy debilitada y Wesker estaba a punto de esparcir el fatal Uroboros por todo el mundo. Cuando el par se marchó, Jill perdió la conciencia y más tarde fue encontrada por el capitán Josh Stone, otro miembro de la BSAA de la sede sudafricana, quien buscaba a Sheva y a Chris. Jill y Josh se dirigieron al complejo de comunicaciones y con la ayuda de Josh pudieron establecer contacto con sus compañeros. Jill les reveló el punto débil de Wesker, que era la propia inestabilidad del virus, el cual debía ser controlado con dosis precisas de un suero especial. La comunicación se cortó y Jill junto a Josh, codo a codo, continuaron abriéndose paso entre las calamidades hasta que el piloto del helicóptero finalmente llegó. Pero Jill se vio obligada a esquivar un misilazo que la dejó estúpida. Tras el sacrificio de un soldado, el par finalmente pudo escapar y llegaron a tiempo para rescatar a Chris y a Sheva. Jill lanzó una escalera desde el helicóptero y ayudó a subir a sus compañeros, pero Wesker no había sido derrotado y atrapó el helicóptero en uno de sus tentáculos. Cuando todo parecía estar perdido, Jill le dijo a sus compañeros que usaran los lanzacohetes que estaban en el helicóptero, los cuales finalmente pusieron fin a la vida de Wesker. Tras los sucesos de Resident Evil 5 en los archivos secretos de Resident Evil Revelations 2, sabemos que Jill le escribió un correo electrónico a Barry y le contó brevemente acerca de su día a día en el laboratorio, en el cual confesó que le realizaban pruebas un día de por medio, lo cual en ese punto la monotoneidad de su vida ya la tenía algo exasperada. Asimismo, le comentó que pronto iniciaría su rehabilitación y bromeó acerca de que no había tenido un funeral, así que esperaba una fiesta de bienvenida. Ay Dios, soy un desastre.